2 cosas he demandado, no me las niegue antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza. Manténme el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Mire qué interesante, porque está hablando de esto que le estoy diciendo. Si me da mucho, no vaya a ser que termine apartándome de ti. Y si me das poco, también me termina afectando la relación con Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hace la diferencia? Si a algunos darle mucho les hace daño y a otros que no tengan les hace daño, porque al final es un asunto del corazón. Hay personas que la bendición te puede llevar a apartarte de Dios, pero no es la bendición el problema. El problema es el estado del corazón. Y hay otro grupo que pudiera estar en escasez y en necesidad, y aún así también terminarse apartando del Señor. Entonces es un asunto, todo es un asunto del corazón. Por eso este día ha sido como el Señor hablándonos de cuidar nuestro corazón y entender que nuestro corazón debe estar establecido en Él. Él es nuestro primer amor, amén. Ahí comienza todo en el corazón nuestro, pero amándolo a Él. El construir nuestra fe sobre un entendimiento de eternidad nos va a permitir que podamos no solamente prepararnos para esa eternidad, sino que también seamos guiados por esa eternidad. Entonces la mayoría de nosotros estamos batallando entre si nos dirige lo temporal o nos dirige lo eterno. Y cada vez que la palabra de Dios es expuesta, cada vez vamos a ser confrontados entre lo eterno y lo temporal. Cuando el Señor nos habla en las Escrituras, nos enseña cómo vivir en esta tierra. Pero nos enseña cómo vivir en esta tierra preparándonos para lo que nos va a venir después de esta temporada. Entonces, el entendimiento de eternidad influye en cómo vivimos, en las decisiones que tomamos, afecta nuestros comportamientos, y eso hace que le podamos dar una perspectiva a la eternidad mayor que la que le damos a estas cosas temporales de esta vida. Afecta nuestras prioridades, deciden nuestro destino. Y Dios dice en la Escritura que puso eternidad en el corazón nuestro, y nosotros necesitamos aprender a ver con una visión celestial. Y parte de eso, parte de esa eternidad es entender propósito, porque el Señor nos formó en el vientre de nuestra madre. Dice Jeremías 29:11, dice el Señor: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces el Señor está hablando de pensamientos que Él tuvo acerca de nosotros, cosas que Él intencionó desde antes de la fundación del mundo. Y Pablo en Gálatas 1, verso 15 dice que a Dios le agradó, que lo apartó desde el vientre de su madre. Entender esto es entender eternidad. O sea, es Dios viendo a Pablo ser formado en el vientre de su madre, y ahí en el vientre de su madre decir: yo lo aparto, lo consagro, lo separo para servirle a Él. Isaías nos dice: Él es el hacedor tuyo, Isaías 44, el que te formó desde el vientre de tu madre. Imagínese eso. Qué importante es que yo entienda que Dios me formó en el vientre de mi madre.
eso va a cambiar mi perspectiva de la vida. Y esto no es algo que se puede entender con lógica. Esto es algo que requiere revelación. La Escritura dice que nuestro embrión vieron sus ojos. O sea, hay algo que ocurrió, hay algo que el Señor nos repite en muchos versículos que tiene que ver con algo que Él tenía en el corazón siendo eterno, que tiene que ver con un plan que Él tenía, con un propósito que Él tenía, y de una forma Él comienza a revelarnos a través de la Escritura esto, para que nuestro entendimiento pueda abrirse un poco a cosas que, como dice la Escritura, de la eternidad que no alcanzamos a entender, pero que podemos tener como unos chispazos, como que aprendamos a ver un poco de aquello que no puede ser entendido completamente. Y le digo, estos versículos a mí me impactan, a mí me ministran mucho. Esto yo no lo leo y pasa así. No es como, ok, dice el Señor que yo te formé en el vientre de tu madre. No, yo me detengo y pienso, me formó. Y parece chiste o le va a parecer tonto, pero comienzo a pensar en mi tamaño. Comienzo a pensar en cómo soy. Digo, Dios me formó. Y esto es tan extraordinario que hasta puede sanar el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos. Comenzamos incluso a valorar lo que somos, a aceptarnos como somos. Porque comenzamos a entender que hay algo que Dios intencionó, que hay algo que Dios quiso hacer, y de alguna manera esas características que tenemos son básicamente las cosas que requerimos para poder enfrentar la vida, porque de alguna forma sobrenatural hay algo que Dios diseñó y en ese diseño para nosotros nos puso. Y cuando nos puso en ese camino tiene una serie de eventos, situaciones, temporadas, todo lo que a usted se le pueda venir, territorio donde nacimos, los padres que tuvimos, los hermanos, los amigos, los profesores, los vecinos. Esto es algo, por eso es que dice que el hombre no puede alcanzar a entender eternidad. O sea, Dios la puso eternidad en el corazón del hombre, pero el hombre no alcanza a entender todo lo que Dios hizo, porque es demasiado extraordinario pensar que ese Dios que es eterno, que no tiene principio ni fin, en un momento Él creó todas las cosas. Y dice la Escritura que por Él y para Él fueron creadas ¿cuántas cosas? Entonces hay todo un plan, hay todo un diseño que comienza con un Dios eterno que comienza a crear cosas, y que esas cosas que Él crea son parte de ese todo, pero en una temporada me pone a mí y yo soy exactamente lo que necesito ser para cumplir aquellas cosas por las cuales Dios me puso en la tierra. Y todas las circunstancias que puedan ocurrir alrededor son parte de ese todo. Y si yo comienzo a tratar de ver esto, entonces me va a bendecir en todos los aspectos de mi vida. Por eso es que digo yo, entender eternidad es clave. Porque usted va a ver la bendición de una manera, y aquellas cosas que para sus ojos no son tan bendición, las va a ver de una manera. Cuando nosotros no entendemos eternidad,
evaluamos las circunstancias que acontecen y tratamos de entrar en lógica, tratamos de buscar la lógica y darle una explicación a lo que ocurre desde un nivel muy bajo. Y eso nos puede colocar en un lugar donde tomamos decisiones incorrectas porque estamos apreciando desde el lugar incorrecto. Pero cuando se nos abre el entendimiento y leemos en las escrituras, en Isaías 46:9, que dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, dice, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Eso es eternidad. Es un Dios que hizo las cosas desde el principio, pero que lo que Él anunció que habría de venir, en Él ya había sido hecho. Entonces, por eso es que dice la Escritura: Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Y ahí está todo eso, en medio. ¿Sabe cuántas cosas se nos resuelven? Se nos resuelve todo entendiendo eternidad, hasta la muerte, hasta el enemigo más complicado que el ser humano tiene que enfrentar, se resuelve. Porque entender eternidad te hace ver la muerte de una forma diferente. Nos cambia toda la perspectiva de cómo vemos. No quiere decir que no tengamos que lidiar con las emociones que tenemos que lidiar, pero si entendemos eternidad, hasta la muerte la vamos a ver diferente. Dios preparó algo más allá de la vida y puso ese deseo en nosotros por el futuro. Y el hecho de que Dios haya puesto esa eternidad en el corazón nuestro es lo que hace para nosotros que la muerte de alguna forma sea desagradable, pero la misma revelación de la eternidad es lo que nos puede hacer verla de una manera diferente. Entonces, si entendemos ese propósito, la intención con la que Dios nos creó, es el deseo, la voluntad de Dios que tenía en el momento que fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Es la razón para lo que nacemos, es la fuente de nuestro destino, es el final que dio inicio al comienzo. La razón por la que comenzamos a existir es porque el Señor tenía un final. Entonces es el final, el propósito tiene que ver con el final que le dio inicio al comienzo. Es el destino antes de comenzar nuestro viaje. Es un poquito de nuestro presente, pero que le da sentido a nuestro futuro. Eternidad. Ahora, en Mateo capítulo 25 hay una parábola, que es la parábola de las 10 vírgenes. Y dice aquí: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Ahora, preste atención, porque lo que comienza diciendo es: el reino de los cielos será. O sea, nos está dando una perspectiva de lo que va a ser la eternidad
cómo comienza la eternidad, cómo terminan los tiempos finales, porque Jesús viene enseñando desde el capítulo 24 una serie de mensajes que tienen que ver con el fin de los tiempos. El fin de los tiempos, cómo lo conocemos, y la entrada al reino milenial. El cambio de lo que conocemos hoy como el tiempo a un reino milenial, y nos dice cómo prepararnos para eso, cómo ser guiados para eso. Y el Señor utiliza esta parábola de las 10 vírgenes para explicarlo algunas cosas a las cuales nosotros necesitamos prestarle mucha atención. Y lo primero que nos comienza diciendo es que estas 10 vírgenes, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Y es aquí donde es importante comenzar a aclarar algunas cosas, que esta parábola no hay personas incrédulas. Jesús le está hablando a creyentes, a usted y a mí. Esta parábola se está refiriendo a personas que expresan como que fuesen hijos de Dios. Es lo que representamos nosotros como iglesia. Estas 10 vírgenes nos representan a nosotros como iglesia. Pero nos dice de que dentro de esas 10 vírgenes, que no son incrédulos, que representan a la iglesia, los hijos de Dios, dice que habían 5 que eran prudentes y 5 que eran insensatas. Entonces cuando vemos esto, no nos está hablando de proporciones que de 10 se salvaron 5, porque no está hablando de salvación, sino que nos está hablando de cómo esperar el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo con la actitud correcta. Entonces, pensar que Cristo viene por su iglesia y que su iglesia va a estar eternamente con Él, debería de prepararnos con una actitud del corazón para cuando ese momento ocurra. Y ahí es donde Él dice que hay algunos que tienen un comportamiento prudente y hay otros que tienen un comportamiento negligente, insensato. Ahora, lo interesante de esta historia es esta, que tanto las 5 viudas prudentes como las cinco vírgenes negligentes tenían entendimiento del esposo. O sea, que tenían el conocimiento, pero la forma de actuar fue diferente. Las prudentes, está diciendo, ellas actuaron inteligentemente, porque alguien prudente es alguien que actúa de manera inteligente. Es una persona que piensa acerca de los riesgos posibles que pueden conllevar algunos acontecimientos y adecúa o modifica su conducta para no recibir los perjuicios. Preste atención en esto. Una persona prudente es la que piensa acerca de los riesgos posibles, de los peligros posibles, de aquellas cosas que pueden acontecerle negativamente. Y lo que hace es, va a hacer un ajuste en su comportamiento, va a hacer un ajuste en sus actitudes, va a hacer un ajuste en sus acciones, de tal manera que por causa de que vio el peligro y vio el riesgo, entonces tomó los ajustes necesarios para impedir que aquello que sabe que le puede ocurrir no le ocurra. Ser prudente es eso. Ser prudente es ver el peligro, pero no es solo verlo, porque la otra viuda, las otras vírgenes también tenían el entendimiento. Entonces tiene que ver con una inteligencia que nos permite ser capaces de ejercitar juicios con una mente sobria, con una manera muy práctica. Es una virtud, la prudencia.
Pero la negligencia, la insensatez es todo lo contrario. La insensatez significa negación, porque es una palabra compuesta. Insensatus. Significa negación. Y sensatus, cuyo significado se denota como sentido común. Entonces, el insensato es el que se niega a tener un entendimiento, un sentido, una percepción, un juicio correcto. Pareciera ser que es algo que se ejerce desde una acción voluntaria, pero una acción que tiene como un objetivo deliberado no prestarle atención a lo que debería. Ahora, mire qué bonito esto, porque desde ya nosotros podemos comenzar a ubicarnos. ¿Cómo es usted y cómo soy yo? ¿Es usted una persona prudente hoy? ¿O somos insensatos? Porque el prudente es aquel que ve el peligro, ajusta su comportamiento, sus actitudes, de tal manera que lo que vio no le acontezca. Esto es algo que vamos a ser juzgados al final. Esta es una parábola que habla del fin de los tiempos. Habla de una iglesia que puede ser insensata y una iglesia que puede ser prudente. Lo pudiéramos ver como que dijéramos que Comunidad Osana puede tener la habilidad de ser prudente, tiene la capacidad de comportarse prudentemente o de una forma insensata. Pero eso también es aplicable a usted como individuo. Usted puede ser alguien prudente de manera personal en todas las áreas de su vida. Usted puede ser prudente en su matrimonio. Hay esposos y hay esposas que saben que su matrimonio está en peligro. Y escuche, hombres que aman a sus esposas y esposas que aman a sus esposos. No te estoy hablando de aquel que se quiere deshacer de su familia. Te estoy hablando de alguien que ama profundamente a su esposa, que ama profundamente a su esposo, que ama profundamente a sus hijos. Pero es interesante que yo he visto personas que tienen la habilidad de ver un peligro que puede dañar tu casa, que puede dañar tus hijos, que te puede llevar a perder algo que para ti es valioso. Lo he visto con hombres de negocio, hombres que tienen negocio y que les va muy bien, que ven peligros que pueden llevarlo a la quiebra, que pueden llevarlo a la cárcel. Lo he visto con profesionales que tienen un trabajo, que pueden ver que hay peligros que pueden llevarte a perder el trabajo, que lo sabes. He visto personas que en su vida espiritual saben que están en peligro, que el rumbo que llevan no es un rumbo que los va a llevar al lugar que quieren estar, sino por el contrario, el panorama, si siguen en esa misma dirección, es terrible. Es un lugar de dolor, de pérdida, de sufrimiento. Pero es interesante, hermano, que nos hace falta prudencia. Y Jesús les estaba hablando a los discípulos acerca de cosas futuras que tenían que ver con ellos
y con aquel momento en que el esposo iba a venir. Está hablando de tiempos finales. Y les está hablando una parábola de tal manera que lo que les enseña en la parábola les dé un entendimiento de cosas espirituales trascendentales que van a ocurrir y que para el Señor es importante que su iglesia, sus hijos, tengan tal entendimiento de tal manera que puedan ver qué les va a ocurrir a los insensatos y lo que le va a acontecer a los prudentes, de tal manera que ninguno pueda decir: yo no sabía, a mí nadie me explicó, yo no entendí. Sino que por el contrario, Jesús se toma el tiempo en su último discurso para comenzar a hablar desde Mateo 24. Comienza a hablar de los últimos tiempos y pasa todo Mateo 24 y Mateo 25 hablando de diferentes parábolas. Habla de la parábola de la higuera, habla de la parábola de las 10 vírgenes y habla de la parábola de los talentos. Y todo está vinculado con el fin de los tiempos para introducirnos a la eternidad. Pero si nosotros no entendemos eternidad, menospreciamos estas parábolas. No les damos el valor a las parábolas y corremos el peligro de que un día podamos nosotros ser llamados insensatos. Y la insensatez tiene consecuencias, así como la prudencia también tiene recompensa. Entonces, como iglesia, como comunidad, es importante que nosotros continuemos en un proceso donde nuestro entendimiento del plan de Dios, del evangelio, de nuestra transitoriedad en esta tierra, comience a crecer de tal manera que no seamos de los que quedamos atrapados, como muchos, en los asuntos de este mundo. Y por estar atrapados en los asuntos de este mundo, terminemos descuidando los asuntos eternos. Necesitamos comenzar a ver más allá de los asuntos financieros. Necesitamos tener una visión más allá aún de la salud física. Necesitamos tener una visión más allá de esto temporal. Porque escuche esto. Nosotros a veces estamos preocupados porque hay una enfermedad y Cristo fue crucificado y en esa cruz Él llevó nuestras enfermedades. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso no es todo, eso es una provisión. Escuchen, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cuando se refiere que Él fue herido, traspasado, golpeado por nuestras enfermedades y que en esa cruz Él llevó nuestras enfermedades, esa es una provisión temporal para acá. Pero hay cosas que Él hizo en esa cruz que tienen dimensiones eternas, y hay cosas que Él hizo en esa cruz que vamos a tener beneficios para esta vida. Por eso es que la Escritura tiene promesas para esta vida y también tiene promesas de vida eterna. Y por eso es que las Escrituras constantemente nos están recordando de que nosotros hagamos tesoros, ¿dónde? En el cielo. Esto es motivo de burla de los incrédulos. Cada vez que nosotros hablamos de hacer riquezas en el cielo y cada vez que hablamos de poner nuestro corazón en las cosas del cielo, es motivo de burla para los incrédulos. Pero para los creyentes muchas veces es motivo de menosprecio. No le damos el valor
cuando hablamos de hacer tesoros en el cielo, que deberíamos darle, y la razón primordial por la que no le damos valor a esas cosas que la Escritura nos habla de hacer tesoros en el cielo, es porque nos falta entendimiento de eternidad. Y estamos viviendo un cristianismo sin entender eternidad, donde pareciera que todo se trata de la carrera y la profesión que elegimos, y que en esa profesión y en esa carrera el Señor nos bendiga de tal manera que podamos ser exitosos aquí en la tierra, desde la carrera y desde las situaciones económicas que podamos terminar alcanzando. Y por eso es que digo que necesitamos elevar nuestro entendimiento. Ahora estamos en una temporada de que necesitamos ver más allá. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús comenzó a hablarle en Mateo 24 de los últimos tiempos y de las señales de los últimos tiempos, fue hace más de 2000 años atrás. Pero hoy esas señales que Jesús les habló hace 2000 años, que no se habían cumplido todas, pero que aún sin haberse cumplido todas, la iglesia tenía una expectativa. La expectativa de la iglesia era que el Señor podía volver en cualquier momento. Por eso es que Pablo, cuando le habla a los de Tesalónica en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, y les está hablando acerca de los que durmieron, que se está refiriendo acerca de los que murieron, y les dice: hey, ustedes no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Y comienza a hablarles. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, fíjese bien, la muerte es motivo de tristeza. Quien te diga lo contrario es mentiroso. Yo escucho a algunas personas hablar de la muerte y decir: a mí la muerte no me da miedo. Dice, hey, espérate, mejor ni quiero hablar. Díselo eso a un papá. Díselo eso a una mamá. Dile eso a un hermano que está en una situación con alguien que ama. Pero Pablo está consciente de nuestro estado carnal, en el sentido que tenemos carne. No estoy hablando de los frutos de la carne, estoy hablando en un sentido que estamos encarnados. Jesús se hizo carne, y cuando Jesús se hizo carne, lloró. Jesús, dice en la Escritura, que estaba turbado en Getsemaní. Estaba pasando por un momento de mucho estrés ahí en Getsemaní. Y Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Y ninguno de nosotros vamos a llegar a tener el entendimiento y la revelación de las cosas espirituales como Jesús. Y Jesús, antes de ese evento en Getsemaní, estuvo y se transfiguró, y se encontró con Moisés, y se encontró con Elías. Y aún habiéndose encontrado con Moisés y Elías, y habiendo visto su transfiguración, y habiendo caminado sobre las aguas, resucitado a Lázaro, entendido todo lo que entendía como hombre y entendiendo todo lo que entendía como Dios, aún así Jesús está en Getsemaní y su alma está triste hasta la muerte. Entonces Pablo aquí nos dice que nosotros, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Escuche esto: que su tristeza no sea como la que no tienen esperanza. Pero nunca dijo que no nos íbamos a poner tristes. Poneme el siguiente versículo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto, palabra del Señor, que nosotros, diga conmigo, nosotros, que vivimos,
Pablo está diciendo, yo en vida es posible que voy a ver la venida del Señor. Eso es lo que está diciendo. O sea, la venida del Señor estaba tan presente en la iglesia primitiva porque ellos creían que las señales se podían cumplir en cualquier momento. Como se podían cumplir en cualquier momento, Pablo dice, los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Entonces él se estaba viendo a sí mismo como alguien que podía estar en la venida del Señor. Entonces Jesús en Mateo 24 le está hablando a sus discípulos y le está hablando de las señales del fin, pero les está hablando en parábolas, y dos parábolas importantísimas que nosotros necesitamos en este tiempo tenerlas presentes en nuestro corazón. Es la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de la higuera, la parábola de los talentos, porque nosotros estamos viviendo los tiempos finales y la iglesia necesita estar preparada para esos tiempos finales. Pero no estoy hablando de prepararnos para crisis y para terremotos y para plagas. No, yo estoy hablando de prepararnos para esos tiempos finales que nos van a introducir a esa eternidad con el Señor. Amén. Va a costar, porque hemos estado escuchando muchas cosas que no necesariamente están vinculadas con lo que estoy hablando hoy. Hemos estado escuchando muchas cosas acerca de tu bienestar en esta tierra, de tu prosperidad en esta tierra, de tu seguridad en esta tierra, de tu bendición en esta tierra, de tu negocio en esta tierra, de tu carrera en esta tierra. Le dijimos a los jóvenes, a muchos jóvenes, vas a estudiar y te vas a preparar para ser un hombre exitoso, de influencia. Y le dijimos a los jóvenes, tú puedes ser el futuro magistrado, tú puedes ser el futuro Bill Gates, tú puedes ser el futuro presidente. Y dijimos, vamos a preparar a la generación que viene para que esté preparada, que estudien, que vayan a las universidades. Creámosle a Dios por ir a las mejores universidades. Y en un sentido eso es válido, pero lo estamos preparando para asuntos de esta tierra. Y estamos haciendo muy poco para prepararlos para los asuntos que tienen que ver con la eternidad. Y debimos de haber hecho una cosa sin dejar de hacer la otra. El problema es, y me incluyo, yo no estoy señalando a nadie, estoy haciendo una autocrítica. Y tengo una gran preocupación por nuestros jóvenes, pero por nuestros ancianos, que muy pronto ya casi me siento como que cuando digo eso, ahí voy. Y no tenemos esa visión. ¿Qué nos está guiando? Entonces ahora se vuelve complicado hablar de esto, porque cada vez que hablo de esto es como que estoy levantando pesa, y es obvio que no soy levantapesa. Entonces cada vez que quiero hablar de algunos temas que nos está diciendo el Señor, suban acá, suban, siento el techo, la presión, lo que requiere, porque ahora necesitamos hacer una transición espiritual, pero también mental, del corazón, porque nuestro corazón ha estado en otros lugares, ha andado por muchos lugares, y en un sentido pudiéramos estar perdidos
y no nos damos cuenta. Porque para nosotros estar en la iglesia tiene un valor que tal vez no le deberíamos de dar. Y escuche lo que estoy diciendo, un valor que no le deberíamos de dar, porque no significa que alguien por estar en la iglesia sea un creyente. Y por eso esta parábola es tan importante, porque las 10 eran vírgenes. Y la virginidad representa pureza. O sea, que el problema no era pureza, el de estas 10 vírgenes. Porque se refiere a ellas como vírgenes. O sea, se refiere a ellas como guardadas. Una virgen es alguien que se ha guardado, se ha conservado, se ha reservado, no se ha mancillado, no se ha contaminado, está pura. Y el Señor nos dice: hey, es una parábola de 10 vírgenes. No comienza hablando mal, pero lo que está diciendo es que a pesar de que eran vírgenes, estaban actuando con insensatez. Se puede ser virgen y actuar con insensatez. Entonces, si usted me lo permite decir de esta manera, no estaba hablando de salvación, eran salvas. No estaba hablando de santidad, eran vírgenes. No estaba hablando de orar, porque oraban. No está hablando de ayunar, porque ayunaban. No está hablando de congregarse, porque se congregaban. Pero hay algo que separó a los que se congregaban, a los que oraban, a los que ayunaban, a los que leían la palabra, a los que se santificaban. Hay algo más que el Señor nos está hablando aquí. ¿Por qué? Porque es muy fácil orar y volverse un religioso orando. Porque es muy fácil congregarse y volverse un religioso congregándose. Porque es muy fácil leer la palabra y leerla de una forma mental. Porque es muy fácil ayunar y simplemente aguantar hambre. Hay algo que se requiere más profundo. Y en esta parábola se define eternidad. Porque el último versículo dice algo que me voy a adelantar, pero dice que en el verso 11 dice: pero después vinieron también las otras vírgenes. Hablando de una vez que se separaron las prudentes de las insensatas. Dice: vinieron las otras. ¿A quién se estaba refiriendo? A las insensatas. Y entonces el Señor les dijo: yo no las conozco. Dice al final: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero si no viniera en nuestra época y nosotros vamos, es importante que vayamos como prudentes. Entonces esta parábola es válida para los que vamos a estar en la venida del Señor y para los que pudiéramos llegar a encontrarnos con Él, porque se acabó nuestro tiempo en esta tierra. Y el día y la hora, nadie lo sabe. Si tú supieras que nada te va a matar, nada, no importa lo que pase, porque hay un día, si supiéramos eso, si eso fuera así, no es así, pero si fuera así, viviríamos sin miedo. No tendríamos miedo a nada. Usted se imagina qué clase de vida sin tenerle miedo a nada. Invencible.
Pero ¿qué pasaría cuando se nos va acercando el día? ¿Sabe qué haría la gente? Alguna gente diría, me convierto una semana antes de morir. Algunos se convertirían horas antes. Porque a todo lo acomodamos para nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces diríamos, no, el Señor sabe que me voy a morir, peco. Y ya cuando, así dijo, usted sabe que hay gente que me ha dicho así a mí. No, yo cuando ya mire que ya voy cerca, ahí me convierto. Cuando sienta ahí que el día y la hora nadie lo sabe. Pero todos un día vamos a comparecer delante del Señor, unos para juicio eterno, unos para ser recompensados por lo que hacemos en esta tierra y otros para juicio eterno. Yo no quisiera que esto lo viera como locura a los incrédulos, pero lo ven como locura y no hay nada que puedo hacer. Si el Espíritu Santo no los convence de justicia y de pecado y de juicio, no hay nada que yo pueda hacer más que orar, interceder y predicar. Y el que abra su corazón reciba a Cristo. Pero para nosotros esto es una verdad. Y usted tiene que decidir si es una verdad para usted ya, ahora. Y ser prudente, de tal manera que su estilo de vida refleje el entendimiento que usted tiene de ese esposo que un día va a venir. Porque Jesús habla en ese contexto de esas 10 vírgenes, en un contexto donde había todo un ritual en la boda, donde el novio llegaba a pedir la mano de la futura esposa. Y esto hay algunas cosas que me gustaría que entendiéramos desde este sentido, porque el esposo, cuando se refiere a la palabra esposo en ese versículo 1 de esta parábola, está hablando de alguien desposado. Está diciendo un pacto para contraer matrimonio. No se han casado aún. Esto es interesante. Nosotros tenemos una promesa de una tierra prometida. Hay un pacto que hacemos en la sangre de Cristo. Pero hay que entender que el Señor nos habla de la boda del Cordero. Entonces hay algo similar a lo que acontecía en los judíos con lo que Él nos está enseñando en esta parábola. Porque era una promesa que podía convertirse en un acuerdo, pero que en ese momento era una promesa, pero no tenía un compromiso formal. Todavía podía ser quebrado. Y ahí entran otros asuntos. ¿Se pierde la salvación o no se pierde? Yo digo sí y no. Y no tengo tiempo para explicárselo todo hoy. ¿Por qué digo sí y no? Porque hay algunos que dicen que no se pierde. Y tristemente incitan a la gente a que viva como les da la gana. Pueden pecar, hacer todo lo que les dé la gana y creen que no hay consecuencia. Pero después hay otros que ponen tanta énfasis en que la puedes perder, que generan condenación. Y entonces hay cristianos viviendo con miedo a perder la salvación. Y hay que entrar profundo ahí, porque la Biblia dice que no descuidemos esta tan grande salvación. Diga conmigo, no se puede descuidar la salvación.
¿Cuántas veces nosotros somos negligentes en no apreciar la salvación que el Señor nos ha dado? Y estamos tan enfocados en aquellas cosas que queremos, que no tenemos, y preocupados por tantas cosas que descuidamos desde el entendimiento y perdemos el gozo porque no entendemos salvación, no entendemos eternidad. La salvación no tiene que ver con que te hayas convertido y ahora seas de una religión diferente. La salvación tiene que ver con, en realidad, ¿dónde vas a pasar la eternidad? El asunto del pecado no es como desde un Dios que está allá en el cielo y que dijo, no, te vas a ir al infierno. No, el asunto del pecado para Dios, desde su visión, es que el pecado no te iba a permitir estar con Él. Y Él, siendo el creador de todo y por el cual subsisten todas las cosas, y Él mismo estar sujeto a su palabra, dijo que no podía tener una relación con el hombre desde el pecado. Entonces, ¿qué hago para no violar mi esencia de lo que soy, mi justicia? Entonces, la justicia que la paga del pecado, yo dije a Adán que la paga del pecado es muerte. Y Cristo pagó. El cordero inmolado desde eternidad. Se da cuenta que por todos lados sale eternidad. Por todos lados. La salvación es un asunto de Dios dando a su Hijo para que usted y yo no estemos separados de Él eternamente. Entonces, nunca el Señor quiere decir, yo no los conozco, pero se lo dijo a las 5 insensatas de la parábola de las 10 vírgenes. Y preste atención lo que dijo, yo no las conozco. Esa palabra conocer es, yo no tuve una relación íntima con ustedes. No es que no te conozca como Víctor, no, yo te conozco como, Él nos conoce por nombre. Pero lo que Él está diciendo es, ustedes nunca fueron íntimos míos. Y el Señor quiere tener una relación íntima con nosotros. Amén. Es importante. Por eso es que dije, ¿de qué sirve orar y no tener intimidad con Él? ¿De qué sirve ayunar y no tener intimidad con Él? ¿De qué sirve tener conocimiento de la palabra y de la naturaleza de Él sin que la experimentemos a través de una relación? Entonces el Señor está diciendo, desde un entendimiento, le está diciendo a los discípulos, les voy a dejar una parábola de las 10 vírgenes. Ustedes saben que los pedagogos dicen, estaba escuchando a Jeff Bezos, es de Amazon, ¿no? ¿Sabes lo que le dijo a su gerente y a todo el mundo? Que no quería PowerPoint ni quería nada de eso, quería que contaran historias. Y la razón que quiere que cuenten historias es porque la forma de pedagogía más eficiente que puede existir es cuando se cuenta una historia. Esto lo estamos descubriendo hoy, en estos tiempos. Y Jesús nos contó la historia de Noé, el arca, que es una historia real, pero también nos contó parábolas, que son historias que se ponen como algo paralelo a lo que en realidad va a acontecer, pero que es una forma fácil de entender. Y que la intención de Jesús es que nosotros pudiéramos tener un conocimiento profundo del reino venidero. Por eso es que Él comienza hablando en el capítulo 24 de los tiempos finales. Y cuando entramos aquí en el 25, dice exactamente, entonces dice, por causa de las señales de todo lo que va a venir en el fin de los tiempos, entonces, cuando venga el entonces, estas son las indicaciones de lo que va a acontecer con la iglesia, con los hijos de Dios.
nos van a cortar. Vamos a estar todos juntos y va a venir algo que va a cortar. Va a decir: prudentes aquellos que escucharon mi palabra, que vieron los riesgos. Y cuando estoy hablando de riesgos, hay riesgos buenos. Cuando usted va a invertir en una empresa, usted arriesga. Pero cuando usted va a manejar en una carretera en Nicaragua que está diseñada para ir a máximo 80 kilómetros y le metes 200, usted está arriesgando. ¿Qué cosa? Su vida. Entonces usted arriesga para cosas buenas, pero también arriesga para cosas que no son buenas. Entonces para mí es interesante que hay mucha gente que toma riesgo para cosas que no son buenas. Acomodan sus actitudes y acciones para actuar prudentemente en aquellos riesgos que quieren alcanzar y que arriesgan todo, incluso su salvación, su vida eterna. Porque fueron prudentes para lo que querían, pero insensatos para aquellos que no valoraron. Ganamos cosas perdiendo otras. Entonces somos prudentes en algo que al final nos vuelve insensato, porque ese algo que fuimos prudentes y arriesgamos y alcanzamos, en realidad fuimos insensatos en esta otra área, porque aquello que fue un éxito se convirtió en un fracaso. Por eso es que hay gente que es exitosa en los negocios y fracasada en la familia, porque son prudentes, diligentes en acomodar todo. Acomodan todo, su tiempo, sus recursos, todo lo acomodan para aquello que quieren alcanzar, pero desacomodan lo otro. Entonces acomodan sus actitudes y todo para lo que se propusieron, pero las cosas del Señor no las valoran y no toman riesgos, porque en las cosas del Señor hay riesgos también. Por eso le digo que vamos a sentir, en la medida que nos vamos a ir introduciendo cada día más, porque este es un mensaje irreversible. Yo no veo volviendo atrás a valorar de la forma que valoraba hace 7 años, 5 años. Hay un cambio en la perspectiva, porque los tiempos lo ameritan. El mensaje tiene que ser predicado en el contexto actual, y el contexto en el que estamos es un contexto de los últimos tiempos. Quien te diga lo contrario te está engañando. Y la iglesia tiene que estar preparada como una esposa, ataviada, sin arruga, sin mancha, porque Cristo está muy cerca de presentársela a sí mismo. Y el mensaje y los tiempos y las acciones tienen que ser acorde. Por eso es que ahí es donde está el error en esta parábola de las 10 vírgenes. Porque cuando estas 10 vírgenes las vemos, todas entienden que se van a casar. Las 10 vírgenes entienden de que van a ser parte de un evento futuro que puede acontecer en cualquier momento. Y que en aquellos tiempos en el Medio Oriente las bodas se daban de noche. No sé si es por el calor o por qué, pero el asunto es que se daban de noche. Y como se daban de noche, parte de la tradición es que debían de haber 10 familias. Entonces se cree que por esa razón eran 10 vírgenes. Pero que lo que ocurría es que después que el novio se desposaba con la mujer
con la novia, él se iba de regreso a su casa y de alguna forma comenzaban todos unos preparativos. Y esto es impresionante porque el Señor es tan extraordinario que cuando Jesús le dice a sus discípulos: yo voy a prepararles morada. Y ese es lo lindo de las escrituras, que muchos hombres fueron inspirados por Dios para escribir en diferentes épocas, en diferentes contextos, con diferentes profesiones, con diferentes entendimientos de diferentes clases sociales. Pero es impresionante. Por eso el que ataca las escrituras es porque no tiene al Espíritu Santo para que se las revele, porque las escrituras no pueden ser entendidas sin el Espíritu Santo. Lo peor que puede hacer alguien es querer llegar a conclusiones de las escrituras sin tener al Espíritu Santo. Y desde Génesis hasta Apocalipsis viene toda una revelación congruente. Entonces el novio se tenía que ir a preparar, y en el momento que él lo considerara, llegaba y se presentaba. Y el trabajo de las 10 vírgenes era salir al encuentro con sus lámparas. ¿Cómo? Encendidas. Piensen esto. ¿Sabían su responsabilidad? ¿Sabían lo que les tocaba? ¿Sabían los peligros que podía haber? Pero aún así fueron negligentes. Y yo, para serle honesto, yo no voy a decirte que yo ya estoy y doy por sentado que estoy del lado de las prudentes. ¿Sabe por qué? Porque todas las 10 vírgenes comenzaron siendo prudentes. Las 10 comenzaron. Pero pareciera ser que en el camino, por la tardanza, que no es tardanza, dice Pedro que algunos tienen por tardanza, pero que no es tardanza. Que en realidad lo que nosotros llamamos tardanza es el deseo de Dios que nadie se pierda y que todos vengan al arrepentimiento. Si Cristo hubiera venido hace 50 años, yo tenía 1 año. Gloria a Dios. Estamos hoy aquí. Somos parte de esa tardanza que no es tardanza, que es una bendición. Amén. Y nuestro entendimiento del corazón debería de ser lo mismo para aquellos que no conocen al Señor. Pero no solamente tener el entendimiento, sino participar de lo que el Señor está queriendo hacer. Por eso es que nos habla de que perdieron el aceite. ¿Y qué representa el aceite? Entonces yo digo, hey, ¿a cuántas personas conozco que comenzaron a caminar cuando yo me convertí? ¿A cuántas personas usted conoce que comenzaron a caminar cuando ustedes se convirtieron? Y que cuando todos comenzaron, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras luchas, en medio de aquellas cosas que no teníamos resueltas, en medio de aquellas cosas con las que estábamos bregando ahí en el asunto, y aquellas cosas que parecían difíciles de superar, de carácter, de actitudes, y estábamos ahí, independientemente de todo eso, comenzamos a caminar juntos. Y en el camino, ¿qué comenzó a ocurrir? Comenzamos a ver algunos que, teniendo el mismo entendimiento, que habiendo escuchado la misma palabra, que habiendo sabido en realidad lo que el Señor está haciendo, comenzamos a ver algunos que se fueron quedando sin aceite en el camino. Y que aquí es donde tenemos que ser humildes, no caer en la soberbia, porque si nos descuidamos, nos puede pasar a usted y a mí. Por eso este asunto no es de congregarse por tener miembros, por tener números.
Necesitamos cambiar el entendimiento. A la gente le decís congréguese y lo ven como un fastidio porque no entienden de qué se trata. Hablas de diezmo y ofrenda y la gente no entiende de qué se trata. Hablas de servir al Señor y no entienden de qué se trata. Hablas de santidad y no entienden de qué se trata. Porque perdimos la perspectiva. Entonces nadie quiere oír un mensaje de intercesión, nadie quiere oír un mensaje que tenga que ver con ayuno, nadie quiere oír un mensaje que tenga que ver con servirle al Señor. No queremos oír sobre servirle a Dios, no queremos oír sobre hacer algo para Dios, queremos saber lo que Dios quiere hacer para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer para mí? Ese es el mensaje que me interesa. Si hoy vine aquí con una situación difícil en mi vida, es una pérdida de tiempo hoy si no se digo algo que tenga que ver con mi necesidad. Y si te digo que tu necesidad más grande, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Porque esa deuda se queda. Gloria a Dios. Esa suegra se va con Cristo también. Todas las situaciones que a usted se le puedan acontecer se acaban. Necesitamos comenzar a ver desde ahí y ajustar, porque el Señor, nosotros somos parte de la iglesia y la iglesia es representada por estas 10 vírgenes. Mi pregunta es, ¿de cuál de las 10 vas a ser? Y esto no es la intención meterte en miedo, pero necesitamos tener entendimiento.